Desde hace muchos años, Stephen King se mantiene de manera constante entre los 30 escritores más ricos de los Estados Unidos de América. Gana alrededor de 30 millones de dólares al año. Las editoriales se disputan el derecho de publicar su próxima novela, mientras que la tirada total de sus libros en los Estados Unidos ha superado la cifra récord de 270 millones de ejemplares, es decir, casi un libro por cada habitante del país. King ha publicado más de 30 novelas, 5 colecciones de relatos y cerca de 10 guiones cinematográficos, y cada una de sus inquietantes historias se ha convertido en un éxito de ventas. Se ha reeditado, adaptado al cine y traducido a casi todos los idiomas del mundo. En sus libros, la realidad nunca es completamente real y los muertos nunca están del todo muertos. Durante un cuarto de siglo ha estado asustando a la gente y ellos lo adoran por eso. El terror es tan necesario para el lector moderno como la medicina, dijo una vez Stephen King, y durante ese mismo cuarto de siglo, nadie ha logrado comprender quién es realmente. A King le encanta hablar de sí mismo, pero leer sus entrevistas rara vez ayuda a entender qué tipo de persona es en realidad. Recuerda su infancia con cierta reticencia, insistiendo ante los periodistas curiosos en que todo fue ordinario, igual que con los demás niños, que era obediente, que nunca hizo enojar a su madre y que ni siquiera jugaba con fósforos. Pero un día admitió, para mis padres, yo fui un hijo no planeado, lo que significa que llegué a este mundo completamente por accidente. Su padre, Donald King, tuvo muchos oficios diferentes. También sentía pasión por escribir historias de terror, pero los manuscritos que enviaba a las editoriales siempre regresaban acompañados de amables cartas de rechazo. Y así fue hasta una noche extraña de 1949 cuando Donald le dijo a su esposa, Ruth, voy a comprar un paquete de cigarrillos, regreso en un par de minutos. Salió de casa y nunca volvió. Stephen tenía 2 años, su hermano David 4. David le dijo a Stephen, papá fue llevado por los extraterrestres. Yo era un adolescente absolutamente normal. Cuenta King a los periodistas. Mis amigos y yo pasábamos el tiempo igual que millones de otros adolescentes absolutamente normales. En su novela semi-autobiográfica El cuerpo, Stephen y sus amigos deambulan por los bosques de Maine buscando el cadáver de un niño desaparecido de su pueblo. Cuando Stephen tenía 13 años, su madre, Ruth King, entró un día en su habitación y descubrió cómo su tranquilo hijo pasaba su tiempo libre. Él coleccionaba y pegaba en un álbum fotografías y recortes de periódicos sobre crímenes sangrientos cometidos por asesinos en serie famosos. La señora King se horrorizó, y todo aquello casi terminó con una visita al psiquiatra. Pero Stephen no veía nada extraño en su pasatiempo, simplemente lo llamaba recolectar información. El destino de sus primeras obras, al igual que el de las historias de su padre, fue desalentador. Nadie quería publicarlas. Así que cuando, siendo estudiante universitario, Stephen King logró vender uno de sus cuentos a una revista por $8 con 35 centavos, su alegría no tuvo límites. Recuerda aquella época de su vida con gran orgullo. Tras graduarse en la Universidad de Maine, obtuvo un título en lengua y literatura inglesa. Lo único a lo que podía aspirar entonces era a un modesto salario de maestro, $6,400 al año. Sus relatos seguían siendo rechazados en todas partes, salvo por revistas masculinas baratas como Dude y Swank. Stephen y su esposa Tabitha vivían en una diminuta casa rodante, y apenas les alcanzaba el dinero para pagar la renta de aquel modesto hogar. Tabitha trabajaba en Dunkin' Donuts vendiendo pasteles, mientras Stephen se ganaba la vida en una lavandería y pasaba las noches terminando su primera novela completa. En 1973, una editorial compró los derechos de Carrie, y Stephen King recibió su primer cheque importante, $200,000. Me enteré de que el libro se había vendido un domingo, recordó. Caminaba por las calles de nuestro pequeño pueblo, fuera de mí de felicidad. Quería comprarle un regalo a Tabitha, pero todas las tiendas estaban cerradas, así que entré a una farmacia y le compré un secador de cabello. Aquel secador se convirtió en una hermosa sorpresa para Tabitha. A Stephen siempre le había encantado sorprenderla. Una vez, como de costumbre, se levantó muy temprano, fue a un lago cercano y pescó una lubina enorme. Cuando regresó a casa, King se deslizó silenciosamente en el baño, puso el pez dentro del inodoro, bajó la tapa y bajó tranquilamente al comedor. Un rato después, su medio dormida esposa fue al baño. Al parecer, el pez chapoteó justo en el momento equivocado, porque los gritos aterrorizados de la pobre mujer despertaron a medio Bangor.
Con los años, sin embargo, Tabitha King se acostumbró al peculiar sentido del humor de su esposo. Se habían conocido en la universidad. Ella lo considera el mejor esposo y padre del mundo. Él, a su vez, la llama su mayor musa y su protectora contra todos los miedos y pesadillas. Nadie sabe por qué, en cierto momento, Tabitha decidió dejar a Stephen King. Y nadie sabe por qué, algún tiempo después, regresó a él con la misma repentina decisión. Los periodistas suelen acosar al rey del terror con la pregunta de si se considera una persona normal. A eso, él sonríe con cansancio y responde: las mismas cosas que los preocupan y los asustan a ustedes, también me preocupan y me asustan a mí. De lo contrario, nada de esto funcionaría. Sin embargo, una vez llenó un cuestionario para un estudio psicológico anónimo realizado por uno de los institutos psiquiátricos más importantes de los Estados Unidos. La conclusión de los médicos fue clara: esquizofrenia paranoide. King detesta a los psicoanalistas. La gente les paga entre 75 y 90 dólares la hora para que les quiten los miedos. A mí me pagan más o menos lo mismo, pero por hacer exactamente lo contrario. Elijo exorcizar mis miedos por mi cuenta, dijo alguna vez el maestro. Un día, un camión casi atropella a mi hijo pequeño, y en lugar de torturarme con pesadillas y ansiedad, me senté frente a la computadora y escribí Cementerio de Animales, una historia sobre cómo pudo haber terminado todo aquello. King tiene otros métodos para lidiar con el miedo. Constantemente lanza sal por encima del hombro, siempre toca madera, odia a los gatos y pájaros negros, y nada en el mundo podría hacerlo pasar por debajo de una escalera. Cree que en las alcantarillas de Nueva York viven ratas del tamaño de castores, que su computadora ha estado funcionando durante años sin electricidad, y que cuando una persona se estremece de repente, es porque un ganso acaba de volar sobre el lugar donde algún día estará su tumba. Cuando sale de una habitación de hotel, King siempre deja la luz encendida. No quiero regresar y sentir los dedos de alguien más en el interruptor, dice misteriosamente a quien le pregunta. Le teme a los ratones, a las arañas, a los funerales, a los ascensores, a los aviones, a las casas abandonadas, a los cementerios, al número 13 y sobre todo a la muerte misma. Nunca se acuesta sin dejar encendida una lámpara de noche. La festividad que menos le gusta a Stephen King es Halloween. Cada año, en la víspera del Día de Todos los Santos, los guardias de su mansión cuelgan una severa advertencia firmada por el Rey del Terror. En ella se declara que los niños que pasen la noche pidiendo dulces ni siquiera deben pensar en cruzar los límites de su propiedad. No recibirán ni un solo caramelo ni una sola galleta. Se dice que un destino terrible aguarda a cualquier niño temerario que se atreva a desobedecer esa regla. Hasta ahora, ningún chico en Bangor ha tenido el valor de poner a prueba la ira del temible Stephen. En Bangor, la gente lo trata con cierta inquietud. Probablemente en toda la historia de este pequeño pueblo de Maine, ningún otro habitante famoso ha inspirado tantos rumores y relatos extraños como el señor King. Entra a cualquier bar local, invita un par de tragos de Jack Daniels a alguno de los parroquianos, espera el momento oportuno y luego pregunta con naturalidad por el hombre que vive en la mansión con los murciélagos en la reja. Después de lanzarte una mirada larga y sospechosa, los lugareños te contarán todo tipo de cosas fascinantes. Por ejemplo, que King está completamente loco, que los perros que custodian su mansión en realidad son hombres lobo, igual que los de sus libros retorcidos. Y lo más importante, que todos los viernes, cuando el reloj marca la medianoche, el señor King abandona su casa maldita y camina hacia el bosque más cercano. Los pocos valientes que se atrevieron a seguirlo juran que las criaturas que salen del bosque para recibirlo no se parecen en nada a los seres humanos, ni en altura ni en forma. Sus ojos amarillos brillan como dos pequeñas lunas, y Stephen King les habla en un idioma extraño y cortado, con la actitud de quien muestra un profundo respeto. En los Estados Unidos hay tantas personas que temen y odian a King como las que lo adoran. Muchos lo consideran un portavoz de fuerzas demoníacas, un anticristo que confunde las mentes de los buenos cristianos con herejías blasfemas. Algunos afirman que sus novelas son peligrosas, que incitan a la violencia y corrompen a los jóvenes incluso peor que las drogas. El enfrentamiento más feroz con la opinión pública llegó a finales de los años 70, cuando una ola de ataques terroristas perpetrados por estudiantes de secundaria sacudió a los Estados Unidos. Cada uno de esos crímenes reflejaba de manera inquietante la trama de la novela de King titulada Rabia, en la que un alumno mentalmente inestable lleva un arma a la escuela
mata a un maestro y mantiene como rehenes a sus compañeros de clase. Es probable que los chicos que hicieron esas cosas hayan leído mi libro, admitió King con tristeza. Si hay algo en toda mi carrera de lo que realmente me arrepiento, es de haber escrito Rabia. Pero no creo que se me pueda responsabilizar directamente por esos actos terribles. Sería como matar al mensajero que trae las malas noticias. Incluso hoy en día, decenas de cartas anónimas llenas de maldiciones y amenazas siguen llegando a su dirección. Un día, mientras Stephen trabajaba en su estudio, sonó el timbre de la puerta. Tabitha abrió y se encontró con un joven extraño en el umbral que sostenía un pequeño paquete. «Tengo una bomba», dijo con voz grave y vacía, «y voy a hacerlos volar a todos al infierno». Por suerte, la bomba resultó ser falsa. El joven era simplemente un escritor frustrado que creía que Stephen King le había robado la idea de Misery. Después de aquel incidente, sin embargo, King decidió confiar la seguridad de su familia a guardaespaldas profesionales. Desde entonces, durante muchos años, rara vez ha salido de su mansión. En la vida solo dos cosas lo interesan de verdad: el béisbol y la literatura. En el patio trasero, King construyó un pequeño campo de béisbol y se rumorea que ese capricho le costó alrededor de $1 millón. La remodelación de la biblioteca pública de Bangor también fue financiada íntegramente por King. «Simplemente amo leer», respondió con modestia cuando los periodistas le preguntaron por qué había hecho una inversión tan poco rentable. Sus gustos literarios, sin embargo, son bastante peculiares. Por ejemplo, King ha leído todas las novelas de Dean Koontz y de Raymond Chandler, pero nunca ha abierto un libro de León Tolstoy, y nadie ha logrado convencerlo de que Tolstoy podría resultarle más interesante. Hace unos 10 años, el mundo de la literatura se sacudió con una noticia sensacional. Stephen King prometió públicamente no volver a escribir nunca más una novela de terror. Algunos decían que simplemente se había agotado. Otros aseguraban que tenía miedo, que había llegado demasiado cerca de la delgada línea que separa el mundo visible del invisible. Los escépticos, sin embargo, no se convencieron. Después de todo, todos saben que los demonios liberados por la imaginación no son fáciles de encerrar de nuevo en sus jaulas. Año tras año ganan más poder sobre su creador, y escapar del espejo es mucho más difícil que entrar en él, especialmente cuando se trata de tu propio espejo personal. El propio King lo reconoció en una entrevista. «Lo que más temo en la vida es perder mi imaginación como escritor, despertar una mañana y descubrir que no hay nada dentro, solo vacío». Naturalmente, no logró cumplir aquella promesa. Al contrario, los protagonistas de sus novelas más recientes se han internado cada vez más profundo en las extrañas y enredadas selvas de la mente, recorriendo los oscuros y pegajosos pasillos del subconsciente. Lo que realmente asombra a la gente es su ética de trabajo casi maniática. Cada mañana, al ritmo de la música transmitida por su propia estación de radio en Bangor, el señor King se sienta a su escritorio y comienza a escribir, al menos durante 4 horas diarias. Solo rompe esta regla 2 veces al año: el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y el 21 de septiembre, su cumpleaños. Únicamente en esos 2 días el maestro se permite relajarse un poco, y aún así cada año produce varias obras nuevas. Con cada año que pasa, sin embargo, su vista empeora. La causa es una enfermedad progresiva y grave, la degeneración de los músculos oculares, que obliga al escritor a usar lentes cada vez más potentes y que, con el tiempo, podría llevarlo a la ceguera total. Ahora apenas puede ver lo que tiene justo frente a él. Solo su visión periférica sigue funcionando bien. Stephen King bromea al respecto. «Como escritor, espero conservar esa habilidad el mayor tiempo posible, la de ver lo que ocurre en los bordes, en los rincones oscuros». Si alguna vez llegas a visitar a Stephen King y él te invita a su estudio, no te sorprendas si después de un rato te das cuenta de que de pronto estás solo. «Mi estudio es mi lugar favorito de la casa», dijo una vez King, «porque tiene una puerta secreta. Una de las estanterías se desliza y revela una escalera. Y en el momento en que mis invitados se distraen o se aburren un poco, me escabullo detrás de ella y desaparezco». ¿A dónde desaparece exactamente el rey del terror desde su estudio? Y desde dónde regresa, nadie lo sabe. Nadie excepto el propio Stephen King.